Hay un momento en la historia de la humanidad en el que todo cambió para siempre, un instante en el que la inocencia se perdió y la muerte entró al mundo como un invasor silencioso que nunca se iría. Ese momento no fue un accidente, no fue casualidad, fue una elección, una sola decisión que partió en dos la realidad, que separó al ser humano de su creador y lo lanzó a un abismo de confusión, dolor y oscuridad del que nunca podría escapar por sí mismo. Estamos hablando de la caída del pecado original, de ese instante en el jardín donde todo lo perfecto se hizo pedazos. Y tú, si tú que estás escuchando esto ahora mismo, cargas las consecuencias de esa elección en tu sangre, en tu mente, en cada latido de tu corazón. Si no entiendes esto, si no comprendes lo que ocurrió en ese jardín hace milenios, jamás entenderás por qué tu vida se siente rota, por qué hay un vacío que nada puede llenar, por qué buscas y buscas pero nunca encuentras. Esto no es teoría, esto es la verdad más peligrosa y más liberadora que jamás escucharás. Hola, soy Benjamín y hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más profundos y perturbadores de toda la Escritura, Génesis capítulo 3, el relato de la caída del hombre. Este no es un cuento de hadas, no es mitología antigua para entretener a los niños en la escuela dominical. Es el diagnóstico exacto de la condición humana. Es la radiografía del alma que revela por qué el mundo está como está y por qué tú eres como eres. Antes de que entremos de lleno en esto, si tú, como yo, crees que hay un poder superior, una luz más allá de la oscuridad, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo. Es un acto sencillo, una declaración de tu fe sin palabras, un pequeño sí a Dios en medio del ruido. Hazlo ahora, no después, porque lo que viene a continuación va a remover algo profundo dentro de ti. Génesis 3 comienza de una manera engañosamente tranquila. El jardín del Edén era perfecto, un paraíso donde el hombre y la mujer caminaban en comunión directa con Dios, sin vergüenza, sin miedo, sin la sombra de la muerte. Había un solo mandamiento, una sola restricción en medio de toda esa libertad absoluta. Dios les había dicho claramente: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una advertencia, no una amenaza. Era amor protector, no control tiránico. Pero entonces apareció la serpiente, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y aquí está el primer engaño registrado en la historia humana. La serpiente no ataca con violencia, no usa fuerza bruta, usa algo mucho más peligroso, usa la duda. Le pregunta a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Observa la sutileza, observa cómo toma las palabras de Dios y las tuerce apenas un poco, lo suficiente para sembrar sospecha. Eva responde defendiendo a Dios, pero ya la semilla está plantada. Y entonces viene el golpe mortal. La serpiente le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está, la mentira original, la insinuación de que Dios les está ocultando algo, de que Dios es egoísta, de que Dios no quiere que alcancen su máximo potencial. Y Eva, en lugar de rechazar esa voz, en lugar de correr hacia Dios, mira el árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida, todo condensado en un solo momento. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese instante todo cambió. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La vergüenza entró al mundo. La separación se hizo real. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día,
el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por primera vez en la historia humana, alguien se esconde de Dios. Por primera vez el miedo reemplaza la confianza. Y cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú?, no es porque no lo sepa, es porque quiere que el hombre reconozca dónde está espiritualmente. Y la respuesta es devastadora. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, vergüenza, ocultamiento. Esta es la Trinidad oscura que gobierna al ser humano caído. Y luego viene la evasión de responsabilidad. Cuando Dios pregunta si comieron del árbol, Adán culpa a Eva y sutilmente a Dios mismo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva culpa a la serpiente me engañó y comí. Nadie asume la responsabilidad, nadie dice simplemente pequé. Y entonces Dios pronuncia las maldiciones, consecuencias inevitables de la rebelión. A la serpiente le dice que será maldita entre todos los animales, que se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo. Pero en medio de esa maldición hay una promesa profética. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio, la primera promesa del Mesías que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. A la mujer le dice que multiplicará en gran manera los dolores en sus partos, que con dolor dará a luz los hijos, y que su deseo será para su marido, y él se enseñoreará sobre ella. Al hombre le dice que por haber escuchado la voz de su mujer y haber comido del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Trabajo arduo, dolor, muerte, estas son las consecuencias. Y luego algo asombroso, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, tuvo que morir un animal. La primera muerte registrada en la Biblia no fue un castigo directo de Dios sobre el hombre, fue un sacrificio para cubrir al hombre. Este es el patrón que se repetirá hasta el Calvario. Dios mismo proveyendo la cobertura a través de la sangre derramada. Y finalmente fueron expulsados del jardín. Y Dios puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El paraíso quedó cerrado. La comunión directa fue interrumpida. El hombre quedó fuera, exiliado de su hogar original. Ahora tú podrías pensar que esto es simplemente una historia antigua, un mito de creación como cualquier otro. Pero si prestas atención, si realmente observas tu propia vida y el mundo que te rodea, verás que Génesis 3 no es pasado, es presente. Es la explicación de por qué te levantas cada mañana con esa sensación de que algo no está bien, de que algo falta. Es la razón por la que trabajas y nunca sientes que es suficiente, por la que buscas placer tras placer y siempre terminas vacío. Es porque las relaciones se rompen, porque hay conflicto entre hombres y mujeres, porque hay dolor en el parto físico y en el parto de todo proyecto y sueño. Es porque la tierra misma parece resistirse a nosotros, porque nada sale fácil, porque todo lo que construimos eventualmente se desmorona. Vivimos en un mundo caído y tú eres un ser caído. Esa es la verdad que la cultura moderna quiere que olvides. Te dicen que eres básicamente bueno, que solo necesitas educación, terapia, mejores circunstancias. Te dicen que el problema está fuera de ti, en la sociedad, en el sistema, en tus padres, en tu pasado. Pero Génesis 3 te dice que el problema está dentro de ti,
que heredaste una naturaleza caída, que hay una inclinación al pecado en tu corazón que ninguna cantidad de esfuerzo humano puede erradicar. Piensa en esto. ¿Por qué mientes cuando sería más fácil decir la verdad? ¿Por qué escondes partes de ti mismo, incluso de las personas que más te aman? ¿Por qué sientes esa necesidad compulsiva de justificarte, de culpar a otros, de proteger tu imagen? ¿Por qué hay momentos en los que sabes exactamente lo que deberías hacer, lo que es correcto, lo que es bueno, y aún así haces lo contrario? Pablo lo expresó perfectamente en Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta es la experiencia universal del ser humano caído. Sabemos que hay un estándar, sabemos que hay un bien y un mal, y sin embargo estamos esclavizados a hacer el mal. Esto no es pesimismo, esto es realismo. Y hasta que no aceptes esta realidad, hasta que no reconozcas tu condición, nunca podrás recibir la solución, porque la solución no es mejorar tu vida, la solución no es pensar positivo, la solución no es encontrar tu mejor versión, la solución es reconocer que estás muerto espiritualmente y necesitas resurrección. La solución es admitir que estás separado de Dios y necesitas reconciliación. La solución es confesar que eres culpable y necesitas perdón. Y aquí es donde la historia de Génesis 3 se conecta con tu historia personal de una manera profunda y urgente, porque cada día de tu vida es un eco de ese momento en el jardín. Cada día te enfrentas a la misma elección que enfrentaron Adán y Eva. ¿Confiarás en la voz de Dios o confiarás en la voz del engañador? ¿Creerás que Dios es bueno y que sus mandamientos son para tu bien? ¿O creerás la mentira de que Dios te está limitando, de que te está privando de algo mejor? Cada tentación que enfrentas sigue el mismo patrón. Primero viene la duda, ¿de verdad Dios dijo eso? ¿De verdad es tan malo? ¿De verdad habrá consecuencias? Luego viene la negación, no morirás, no pasará nada, puedes manejarlo, puedes controlarlo. Y finalmente viene el deseo, se ve bien, se siente bien, tiene sentido, todos los demás lo están haciendo. Y comes del fruto prohibido, sea lo que sea en tu vida, sea lo que sea en tu vida. Puede ser una relación que sabes que no honra a Dios. Puede ser una adicción que has justificado de 1000 maneras. Puede ser la avaricia, la mentira, la lujuria, el orgullo, la amargura. Puede ser simplemente la decisión de vivir como si Dios no existiera, de ser el Dios de tu propia vida. Y por un momento parece que la serpiente tenía razón. Parece que obtuviste lo que querías. Pero luego vienen los ojos abiertos. Luego viene la vergüenza. Luego viene el esconderse. Y te das cuenta de que lo que ganaste no valió lo que perdiste. Déjame contarte una historia que ilustra esto de manera poderosa. Había una vez un hombre joven que creció en un hogar donde se hablaba de Dios, donde se iba a la iglesia los domingos, donde había Biblias en los estantes. Pero para él todo eso era tradición. Era religión vacía, era algo que otros hacían, pero que no tenía relevancia real en su vida. En medida que creció comenzó a cuestionar, comenzó a alejarse. En la universidad estuvo expuesto a profesores que ridiculizaban la fe, a compañeros que vivían sin ninguna restricción moral y parecían felices. Y lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a creer la antigua mentira. Comenzó a pensar que la fe de su familia era limitante, que el camino de Dios era restrictivo, que había un mundo entero de experiencias y placeres que se estaba perdiendo. Así que tomó la decisión. Comió del fruto, se lanzó de lleno a vivir según sus propios términos. Fiestas, relaciones sin compromiso, éxito profesional a cualquier costo, dinero, reconocimiento. Y por un tiempo funcionó, o al menos eso parecía. Tenía todo lo que pensaba que quería, pero había algo extraño sucediendo en su interior. Una inquietud que no podía explicar. Una sensación de vacío que ninguna cantidad de placer podía llenar.
comenzó a experimentar ansiedad, ataques de pánico en medio de la noche. Comenzó a sentir vergüenza de cosas que antes celebraba. Se encontró mintiendo más, escondiendo más, construyendo más y más máscaras para diferentes personas en su vida. Y lo peor de todo, se sentía profundamente solo, rodeado de gente pero completamente solo. Porque cuando vives en el engaño, cuando vives escondido, nunca puedes ser realmente conocido. Y si no puedes ser conocido, no puedes ser amado. Solo pueden amar la imagen que proyectas, no la realidad de quién eres. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche cuando se encontró en su apartamento, exitoso, según todos los estándares externos, pero completamente destrozado por dentro. Y en ese momento de desesperación hizo algo que no había hecho en años. Oró. No una oración elegante, no palabras religiosas ensayadas. Solo un grito crudo y desesperado. Dios, si estás ahí, ayúdame. No puedo seguir así. Y lo que sucedió después cambió todo. No fue un rayo del cielo, no fue una voz audible. Fue algo más sutil pero igual de poderoso. Fue como si una luz se encendiera en su interior. De repente pudo ver con claridad. Pudo ver cómo había estado huyendo, cómo había estado escondiéndose, cómo había estado culpando a todos menos a sí mismo. Pudo ver la conexión entre sus decisiones y su dolor. Pudo ver que Dios no era el problema, Dios era la solución. Y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo el tiempo desperdiciado, por todo el dolor que se había causado a sí mismo y a otros. Pero también lloró de alivio, porque por primera vez en años no estaba solo. Por primera vez en años podía dejar de esconderse. El camino de regreso no fue fácil. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tuvo que hacer reparaciones, pedir perdón, reconstruir la confianza. Tuvo que aprender a vivir de una manera completamente diferente. Pero lo que descubrió fue asombroso. Descubrió que los mandamientos de Dios no eran restricciones, sino protecciones. Descubrió que el camino angosto era en realidad el camino de libertad. Descubrió que en la rendición a Dios encontró su verdadera identidad. Y años después, cuando miraba hacia atrás, podía ver claramente el patrón de Génesis 3 en su propia vida. La serpiente susurrando mentiras, la duda sembrada, la decisión de comer, los ojos abiertos a la vergüenza, el esconderse de Dios, pero también podía ver la gracia. Podía ver a Dios buscándolo incluso cuando él huía. Podía ver la provisión de cobertura, no túnicas de piel, sino la sangre de Cristo. Podía ver que aunque las consecuencias eran reales, la restauración también lo era. Esta historia no es única. Es la historia de cada persona que alguna vez ha vivido. Los detalles cambian, las circunstancias varían, pero el patrón es el mismo. Porque Génesis 3 no es solo historia antigua, es tu historia. Es mi historia. Es la historia humana universal. Y la pregunta que tienes que responder hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, es esta. ¿Dónde estás tú en esa historia? ¿Todavía estás en el jardín pensando que puedes manejar el fruto prohibido? ¿Ya comiste y estás experimentando la vergüenza, pero no sabes qué hacer con ella? ¿Estás escondiéndote de Dios, construyendo murallas, usando máscaras, negando tu necesidad? ¿O estás listo para escuchar la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Y responder con honestidad? Porque aquí está la verdad hermosa en medio de toda esta devastación. La pregunta ¿dónde estás? No es para información de Dios, es para tu revelación, es para que te ubiques. Es para que dejes de correr y te detengas y mires y reconozcas tu condición. Y una vez que haces eso, una vez que sales del escondite y te presentas ante Dios tal como eres, desnudo y vulnerable y necesitado, descubres que Él no te rechaza. Descubres que Él ya proveyó la cobertura. Descubres que mientras tú comías del árbol prohibido, Él ya estaba planeando cómo traerte de vuelta. Descubres que la expulsión del jardín no fue la última palabra, que la espada de fuego en la entrada no era permanente, que vendría uno, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente y abriría el camino de regreso a la comunión con Dios. Ese uno es Jesús. Él es el segundo Adán.
Donde el primer Adán falló, Jesús triunfó. Donde el primer Adán dudó de Dios, Jesús confió perfectamente. Donde el primer Adán comió del árbol prohibido, Jesús fue colgado en un árbol maldito, llevando tu pecado. Donde el primer Adán trajo muerte, Jesús trajo vida. Y todo lo que Dios requiere de ti es que reconozcas tu necesidad, que admitas que no puedes salvarte a ti mismo, que recibas el regalo de la gracia que Él ofrece. No tienes que arreglar tu vida primero, no tienes que limpiar tu acto, no tienes que ser lo suficientemente bueno. Solo tienes que venir, tienes que salir del escondite, tienes que dejar de culpar a otros, tienes que decir: Dios, pequé, estoy perdido, necesito rescate, y Él te rescatará. Porque ese es el final de la historia de Génesis 3 que a menudo se pasa por alto. Sí, hubo juicio. Sí, hubo consecuencias. Sí, fueron expulsados del jardín, pero en medio de todo eso Dios los buscó. Dios los vistió. Dios prometió redención. El capítulo termina con expulsión, pero el resto de la Biblia es la historia de cómo Dios obra para traer de vuelta a sus hijos perdidos. Y esa historia culmina en la cruz, donde el paraíso perdido se convierte en paraíso recuperado, donde el árbol de la vida prohibido se hace accesible de nuevo, donde la comunión rota se restaura, donde la vergüenza es reemplazada por gloria. Entonces, ahora mismo, donde quiera que estés, sea que estés escuchando esto en tu auto o en tu cuarto, o mientras caminas, quiero guiarte en un momento de oración. No importa si nunca has orado antes, o si llevas años alejado de Dios, o si has orado 1000 veces, pero sientes que necesitas volver al principio. Este es tu momento. Este es tu oportunidad de responder a la pregunta ¿dónde estás? Con honestidad y recibir la respuesta de Dios con fe. Así que cierra tus ojos si puedes hacerlo de manera segura. Toma una respiración profunda y ora conmigo. No tienes que repetir mis palabras exactas, pero deja que guíen tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que durante demasiado tiempo he estado escondido. He estado huyendo. He estado culpando a otros por mi condición. He creído las mentiras de la serpiente. He dudado de tu bondad. He comido del fruto prohibido en 1000 formas diferentes. He buscado ser el Dios de mi propia vida. Y ahora me encuentro desnudo y avergonzado y perdido. Señor, te confieso que soy un pecador, no solo en mis acciones, sino en mi naturaleza. Llevo en mí la marca de Génesis 3. Estoy caído, estoy roto, y no puedo arreglarme a mí mismo. He intentado justificarme. He intentado trabajar más duro, ser mejor persona, hacer buenas obras. Pero nada de eso puede deshacer lo que está mal en mi interior. Nada de eso puede restaurar lo que se perdió en el jardín. Así que hoy dejo de intentar. Hoy salgo del escondite. Hoy vengo a ti tal como soy. Sucio, cansado, culpable, necesitado. Y te pido perdón. No porque lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. No porque he ganado tu favor, sino porque tú ofreces gracia libremente. Te pido que laves mi pecado con la sangre de Jesús. Te pido que me vistas no con hojas de higuera de mi propia justicia, sino con las túnicas de salvación que solo tú puedes proveer. Te pido que rompas las cadenas que me han mantenido atado. Las cadenas de adicción, de lujuria, de orgullo, de miedo, de vergüenza, de amargura. Te pido que sanes las heridas que he sufrido y las heridas que he causado. Te pido que restaures lo que el enemigo ha robado. El tiempo perdido, las relaciones rotas, la inocencia destruida, la fe debilitada. Señor, creo que Jesús es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3. Creo que Él aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Creo que Él murió en mi lugar, llevando el castigo que yo merecía. Creo que resucitó al tercer día venciendo la muerte que entró al mundo por el pecado. Y creo que por fe en Él puedo ser restaurado a la comunión contigo. Puedo tener acceso de nuevo al árbol de la vida. Puedo caminar contigo sin miedo, sin vergüenza, sin esconderme. Así que hoy elijo creer, elijo confiar no en mi propia comprensión, sino en tu palabra. Elijo seguir no mi propio camino, sino tu camino. Elijo vivir no para mí mismo, sino para ti que moriste y resucitaste por mí.
te entrego mi vida. Te entrego mi pasado con todo su dolor y pecado. Te entrego mi presente con todas sus luchas y tentaciones. Te entrego mi futuro con todas sus incertidumbres y miedos. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi todo. Y Señor, te doy gracias. Gracias porque mientras yo todavía era pecador, Cristo murió por mí. Gracias porque no esperaste a que yo fuera digno, sino que viniste a buscarme en mi indignidad. Gracias porque tu amor no depende de mi desempeño, sino de tu carácter. Gracias porque has prometido que el que a ti viene no lo echarás fuera. Gracias porque hoy, ahora mismo, en este momento, puedo tener la certeza de que soy perdonado, aceptado, amado, adoptado en tu familia. Gracias por el Espíritu Santo que ahora vive en mí, enseñándome, guiándome, transformándome de adentro hacia afuera. Gracias porque aunque las consecuencias de mis decisiones pasadas puedan seguir, la condena ha sido removida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque me has dado una nueva identidad. Ya no soy definido por mi peor momento. Ya no soy esclavo de mi pasado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Gracias, porque el paraíso no está solo en el pasado perdido, sino en el futuro prometido. Gracias porque un día, cuando esta vida termine, estaré contigo en el jardín restaurado, donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte, donde la serpiente será destruida para siempre, y donde caminaré contigo en perfecta comunión por toda la eternidad. Ayúdame ahora, Señor, a vivir a la luz de estas verdades. Ayúdame a resistir las mentiras del enemigo cuando vengan, y vendrán. Ayúdame a recordar que tus mandamientos son para mi bien, no para mi mal. Ayúdame a confiar en ti, especialmente cuando no entiendo. Ayúdame a ser honesto contigo, conmigo mismo y con otros. Ayúdame a dejar de esconderme. Ayúdame a vivir en la luz, así como tú estás en la luz. Ayúdame a ser un testimonio de tu gracia para otros que todavía están donde yo estaba, perdidos y escondidos y desesperados. Úsame para traer el mensaje de esperanza que tú me has dado. Y cuando venga la tentación, cuando la serpiente susurre, cuando el fruto se vea bueno, dame la fuerza para decir no. Dame la sabiduría para huir. Dame el valor para aferrarme a ti, porque sé que todo lo que necesito lo encuentro en ti. No necesito comer del árbol prohibido para tener vida abundante. Ya la tengo en Cristo. No necesito ser como Dios porque ya he sido hecho a su imagen y esa imagen está siendo restaurada en mí día a día. Que mi vida de hoy en adelante sea un reflejo de tu gloria. Que cada decisión que tome, cada palabra que hable, cada pensamiento que piense sea sometido a tu señorío. Y cuando falle, porque fallaré, ayúdame a correr hacia ti, no alejarme de ti. Ayúdame a confesar rápido, a arrepentirme genuinamente, a recibir tu perdón completamente. Que nunca vuelva a vivir escondido. Que siempre camine en la luz de tu amor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el segundo Adán, el Salvador del mundo, mi Señor y mi Dios. Amén. Escucha. Si hiciste esa oración con sinceridad de corazón, algo acaba de cambiar. No es que te sientas diferente inmediatamente, aunque podrías. No es que todos tus problemas desaparezcan, no lo harán. Pero algo fundamental ha cambiado en el reino espiritual. Has pasado de muerte a vida. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La enemistad entre tú y Dios ha sido removida. El acceso ha sido restaurado. Ya no estás fuera del jardín gritando para entrar. Estás en el proceso de ser traído de vuelta a casa. Y ese proceso continuará por el resto de tu vida. Habrá días difíciles, habrá momentos de duda, habrá caídas y levantadas. Pero ahora no caminas solo. Ahora tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti, trabajando en ti, cambiándote de gloria en gloria. Ahora tienes una familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora tienes una misión, ser embajador de la reconciliación que has recibido. Ahora tienes una esperanza, la promesa del retorno de Cristo y la restauración final de todas las cosas. Así que ve en paz.
Ves sabiendo que Génesis 3 no es el final de tu historia. Es el contexto, es el problema, es el diagnóstico. Pero el Evangelio es la solución. Cristo es la respuesta. Y en Él todas las cosas están siendo hechas nuevas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y para siempre. Que recuerdes que no estás definido por tu caída, sino por tu redención. Que vivas no en vergüenza, sino en libertad. Que camines no en oscuridad, sino en luz. Y que un día, cuando esta vida termine, te encuentres de pie en el paraíso restaurado, cara a cara con tu Salvador. Escuchando las palabras, bien hecho siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese día, vive con propósito, vive con esperanza. Vive sabiendo que eres profundamente amado. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y siempre. Amén.